A principios de septiembre de 1914 habían fracasado los intentos franceses y alemanes de llevar a cabo aplastantes ataques sorpresa. Los ataques franceses en Lorena, la llamada Batalla de las Fronteras, fueron rechazados y costaron muchas vidas. Al mismo tiempo, el cerco alemán en Bélgica y en el norte de Francia resultaba cada vez más difícil de controlar. Los ejércitos alemanes situados más al oeste habían pasado por el este de París en lugar del oeste, presentando un flanco expuesto. Para atacarlo se creó rápidamente un nuevo ejército francés que acudió a toda prisa, utilizando incluso taxis. El resultado fue el milagro del Marne, que salvó París. Se forzó la retirada alemana al río Aisne, pero los alemanes estaban decididos a llevar a cabo un ataque aplastante sobre Francia y así poder dirigir su atención a los rusos en el este. Desde la frontera suiza al norte de París el frente se había consolidado, pero desde el norte de Noyon a la costa belga existía un vacío. Si los alemanes conseguían flanquear a los aliados, aún podían obtener una victoria decisiva. Los aliados, decididos a aprovechar su reciente éxito en París, pensaron lo mismo. Mientras los belgas se retiraban hacia el oeste para unirse a los británicos y franceses, ambas facciones marcharon paralelamente hacia el norte y empezó la carrera hacia el mar. Volvía a comenzar de nuevo la guerra móvil. Pero cada vez que un bando intentaba flanquear al otro, era rechazado. Los avances e intentos de ataque continuaron durante un mes, cobrándose cada vez más víctimas. Por fin, a mediados de octubre, la carrera terminó en la costa del canal cerca de Newport, pero los alemanes estaban decididos a abrirse paso y optaron por atacar una brecha en la débil línea aliada. Los alemanes concentraron sus fuerzas. Los aliados empezaron a atrincherarse rápidamente. Tras sondear estas defensas, los alemanes eligieron una zona de ataque. El lugar elegido fue el centro histórico del comercio lanar belga, Ypres, que en octubre del 14 se convirtió en la base de un saliente contra las líneas alemanas. Al norte se situó un contingente francés y al sur uno británico. Fue en este último donde los alemanes iban a concentrar sus esfuerzos. Durante 3 semanas, los alemanes utilizaron todos los medios para atacar las esparcidas defensas aliadas. En un momento de desesperación, los alemanes enviaron al ataque a jóvenes e inexpertos voluntarios. Incapaces de avanzar de otra manera que no fuese hombro con hombro, fueron acribillados por el fuego de las ametralladoras y los rifles. Los mismos alemanes llamaron a aquello la masacre de los inocentes. La línea aliada resistió por los pelos, pero sus bajas fueron tantas que puede decirse que el antiguo ejército regular británico halló aquí su tumba y ya nunca sería el mismo. Ypres se convirtió en un símbolo para el ejército británico en Francia, que se mantendría firme en aquella situación precaria, a pesar de que hubiese sido más sensato retirarse y retrasar sus líneas. Ypres también fue el último intento alemán de conseguir una victoria rápida en el oeste. Los alemanes optaron por defenderse y empezaron a trasladar sus tropas al frente oriental. Pero el hecho más significativo es que durante los 3 años siguientes la balanza iba a inclinarse por la estrategia defensiva. Las tropas que atacaban en campo abierto al enemigo atrincherado con ametralladoras y rifles de repetición se exponían a un gran riesgo. Ambos bandos, agotados y confundidos, empezaron a cavar trincheras y pronto existió una línea ininterrumpida de trincheras que se extendía desde Suiza al Mar del Norte. La guerra de trincheras había empezado. Durante el invierno de 1914-1915 llovió mucho y una de las principales preocupaciones consistió en evitar que se inundasen las trincheras.
Mientras los alemanes estaban dispuestos a esperar con comodidad, los aliados, conscientes de que cuando llegase la primavera les incumbía a ellos atacar y rechazar al invasor, temían que la comodidad y la inactividad afectasen el espíritu ofensivo de sus tropas, y sus trincheras eran a menudo más rudimentarias. El día de Navidad de 1914, ambos bandos fraternizaron en tierra de nadie, pero los oficiales aliados juraron que aquello no volvería a suceder. La guerra de las trincheras suponía el aprendizaje de nuevas técnicas. Las patrullas y los tiroteos se hicieron habituales. Las alambradas a menudo se ponían bajo fuego enemigo. La construcción de trincheras se convirtió en un arte. Aparecieron nuevas armas. Los morteros se desarrollaron para lanzar bombas explosivas de trinchera a trinchera. La granada se convirtió en un arma esencial de infantería. Las primeras se fabricaban a menudo utilizando latas y botellas vacías. Las ametralladoras de entonces resultaron ser demasiado pesadas para poderlas manejar en las estrechas trincheras y aparecieron nuevas armas automáticas más ligeras, como la Lewis Gun británica y la Shosha francesa. La distancia entre trincheras enemigas a veces no sobrepasaba las 100 yardas y durante el día cualquier movimiento atraía el fuego enemigo. Por lo tanto, los trabajos se hacían de noche. Y el día servía para descansar y recuperarse. Mientras los soldados de vanguardia trataban de acostumbrarse a esta nueva forma de guerra, los políticos y mandos aliados pasaron el invierno intentando solucionar una situación que se hallaba en punto muerto. Surgieron dos escuelas de pensamiento. Los occidentalistas argumentaban que debido a que la mayoría de las fuerzas alemanas estaban en Francia y Flandes, solo se podía dar el golpe decisivo en el frente occidental. Los orientalistas, dirigidos por Winston Churchill, ministro de Marina, afirmaban que al encontrarse estancada la situación de Occidente, los aliados debían ejercer presión en otro lugar. El resultado fue el fallido intento de tomar los Dardanelos y aplastar a Turquía, aliada de Alemania. Mientras, en el frente occidental se decidía qué planes seguir, y en febrero de 1915 el flemático Joseph Joffre, comandante en jefe de los aliados y al que sus tropas llamaban Papá, dio las siguientes instrucciones. Los franceses iban a atacar simultáneamente Artois y Champaña, retaguardias del saliente alemán. Para atacar las comunicaciones alemanas también se llevaría a cabo un avance en Lorena. Y los británicos llevarían a cabo un ataque limitado para apoyar a los franceses en Artois. La primera ofensiva aliada se realizó en medio del barro y en las montañas de Lorena de la nieve, estableciendo la pauta para los próximos 3 años. La barrera de artillería inicial bombardearía las trincheras enemigas. Estaba planeada para destruir las alambradas y las defensas que había detrás y para desmoralizar a las fuerzas defensoras. Luego los atacantes debían cargar a través de la tierra de nadie. Ello suponía abrirse paso a través de las alambradas ante las trincheras enemigas y el que muchos cayesen ante las ametralladoras y el fuego de los fusiles. Cuando los atacantes llegaron a la línea de trincheras, se estableció una sangrienta refriega cuerpo a cuerpo con bayonetas y a puñetazos. Los atacantes que sobrevivieron tenían que agruparse. Si no lo conseguían con rapidez, volverían a ser rechazados y sufrirían más bajas a causa del inevitable contraataque.
A menudo el único medio de comunicación era el corredor, y muchos nunca lograban cruzar la tierra de nadie, lo que significaba que los oficiales que esperaban noticias impacientemente no sabían lo que estaba pasando, creándose una gran confusión. Y a menudo el resultado era que los pocos atacantes que lograban sobrevivir quedaban a su propia merced y perecían. Las reservas tenían que atacar entonces el mismo lugar, y la historia se repetía. Y así el número de bajas entre muertos y heridos aumentaba constantemente, y los atacantes se veían obligados a parar. Al analizar el fracaso de estos primeros ataques, los aliados llegaron a la conclusión de que no se había dañado suficientemente el sistema de trincheras alemán. Se necesitaba más artillería. Antes del ataque había que bombardear más las trincheras alemanas, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los cañones de campaña como este 75 francés, el alemán de 77 milímetros y el de 18 libras británico no contenían la suficiente potencia explosiva en sus cartuchos para destruir las trincheras. Y en cuanto a la artillería pesada, eran pocas las piezas que tenían los franceses y los británicos y a menudo eran anticuadas y poco precisas. Los alemanes, por otra parte, contaban desde el principio con mucha artillería pesada. La habían necesitado para abrirse camino a través de los fuertes fronterizos belgas. Y lo que aún era peor, a principios de 1915 los británicos ya habían gastado casi todas sus reservas y solo les quedaba munición para 2 descargas diarias por cañón. Fue el magnate de la prensa, Lord Northcliffe, el que convenció al gobierno británico que era necesario establecer más fábricas de munición. Gran parte del personal que acudió a trabajar en estas nuevas fábricas eran mujeres que cada vez más empezaron a realizar trabajos que habían sido exclusivamente masculinos. Ello iba a suponer un avance importante en la lucha por la igualdad de derechos, e iba a ocurrir lo mismo en otros países beligerantes. Hacia finales de abril de 1915 los alemanes introdujeron un arma nueva y terrible, gas. El escenario fue el saliente de Ypres, el tipo de gas cloro, y las primeras víctimas, tropas argelinas francesas que huyeron despavoridas y fueron víctimas de la asfixia. Los alemanes, que solo habían estado experimentando, no estaban en posición de obtener el máximo provecho, pero a pesar de ello lanzaron una gran ofensiva. Incluso así, únicamente se evitó una desgracia mayor gracias a los desesperados esfuerzos de los canadienses que orinaron en sus pañuelos y los utilizaron como máscaras, y la lucha siguió durante 4 semanas. Al final de esta batalla ya habían empezado a desarrollarse verdaderas máscaras de gas. A partir de entonces, el gas cloro y el gas mostaza iban a ser una característica de la guerra en el frente occidental. Entre tanto, los franceses habían lanzado otra gran ofensiva en Artois tras 4 días de bombardeos con más de 1.200 cañones, mientras los británicos atacaban Aubert Ridge y Festubert. Una vez más, la confusión de la guerra supuso que no pudieran aprovecharse a tiempo los éxitos iniciales, y además los alemanes estaban incluso mejor atrincherados de lo que lo habían estado a principios de aquel año. Las bajas aumentaron en ambos bandos. Los alemanes y franceses continuaban alistando reclutas, pero los británicos seguían negándose al servicio militar obligatorio y su ejército se nutría sobre todo de voluntarios, los llamados nuevos ejércitos, que empezaron a llegar al frente en la primavera de 1915. Estos habían soportado meses de frustración durante la instrucción en Inglaterra, incluyendo falta de equipamiento, y muchos habían pasado el invierno en tiendas de campaña, pero su ánimo estaba intacto y en septiembre iban a tener la oportunidad de probar su valía.
Joffre seguía perplejo ante el enorme saliente alemán cerca de Artois y Champaña, y volvió a insistir en que se atacasen dichos sectores con el apoyo británico en Artois. Los ataques se lanzaron el 25 de septiembre tras 4 días de bombardeos. Los británicos atacaron primero en Loos y consiguieron atravesar las líneas alemanas, pero Sir John French, comandante en jefe, mantenía sus reservas demasiado atrasadas. Estas se lanzaron al ataque tras una larga marcha, sufriendo terribles pérdidas a manos de una nueva defensa alemana, y la oportunidad se perdió. Ello le costó el mando a French, que fue sustituido por Sir Douglas Haig, que seguiría al mando de los ejércitos británicos hasta el final de la guerra. A pesar del peso de su artillería, la ofensiva francesa en Artois tampoco consiguió mucho. Al principio la ofensiva en Champaña pareció prometedora, pero sobre todo porque los alemanes habían concentrado sus esfuerzos en su segunda línea defensiva. Tan pronto como los franceses se enfrentaron a ella, tuvieron que detenerse. Estas ineficaces ofensivas le supusieron a los aliados 250.000 bajas y 140.000 a los alemanes, y la guerra volvía a las pizarras mientras los ejércitos se replegaban para pasar su segundo invierno en las trincheras. En diciembre, los aliados prepararon sus planes para 1916. Decidieron lanzar ofensivas simultáneas en los frentes occidental y oriental, con la ayuda de Italia, que había entrado en la guerra en 1915. Joffre había renunciado a sus intentos de atacar la retaguardia del saliente alemán y decidió lanzar una ofensiva frontal en la zona del río Somme. Los británicos, cuya fuerza en Francia, incluyendo las tropas Dominion, aumentaba constantemente, atacarían al norte del río y los franceses al sur. Los alemanes también tenían planes. Sus ataques a Rusia en 1915 no habían tenido un éxito decisivo. Erich von Falkenhayn, que era ministro de guerra y jefe del Estado Mayor, decidió volver a atacar el oeste. Y si bien consideraba a Gran Bretaña el verdadero enemigo, pensó que sería mejor atacar a su mejor espada, Francia, y hacerlo asestando un golpe fatal a sus ejércitos. Buscaba un lugar que significase tanto para los franceses como para obligarles a arriesgarlo todo en lugar de entregarlo. Y dirigió su atención a las antiguas fortalezas francesas, aquellos lugares históricamente simbólicos. El que eligió fue Verdun. Este se encontraba en el río Meuse, en el centro de 2 anillos concéntricos fortificados y aparentemente era inexpugnable. Sin embargo, no había participado mucho en la lucha y muchos de sus cañones habían sido trasladados a zonas más activas. Cuando los alemanes atacaron el 21 de febrero de 1916, el bombardeo inicial no cayó en los fuertes periféricos, algunos de los cuales fueron tomados rápidamente, sino en el mismo Verdun, causando serios daños. Al principio pareció imposible evitar que los alemanes tomasen Verdun, pero los franceses resistieron. Pronto empezaron a llegar refuerzos, pero las maniobras de estos y la llegada de suministros se vieron dificultadas al haber solo una carretera abierta. Supuso un esfuerzo sobrehumano mantener abierta la vía sacra, como fue llamada, pero los franceses estaban decididos a resistir en medio de aquel paisaje desolador. Verdun se convirtió en un símbolo de la tenacidad francesa, como Ypres lo había sido para los británicos, y la lucha continuó durante meses mientras ambas facciones recibían el apoyo de nuevas divisiones. Al cabo de unas semanas e incluso días, los nuevos refuerzos abandonaban el campo de batalla convertidos en meros esqueletos. La batalla acabó en diciembre. Cada bando había tenido unas 350.000 bajas, pero ninguno se había rendido. A pesar de este derramamiento de sangre, los aliados estaban decididos a que la ofensiva de 1916 continuase, y así lo hicieron. La única diferencia fue que el ataque a la zona del Somme era ahora un esfuerzo principalmente británico.
Durante la primavera los británicos desplegaron regularmente fuerzas a la zona de Picardie. Acumularon enormes cantidades de munición y el sentimiento general era de que se obtendría una victoria decisiva sobre los alemanes. El 24 de junio de 1916, más de 1.500 cañones empezaron a bombardear las líneas alemanas en un frente de 20 millas. ...22 divisiones de infantería británicas y 8 francesas se unieron para el ataque. Tres divisiones de caballería, las cuales no habían tenido oportunidad de demostrar su valía desde que empezó la guerra de trincheras, cubrían la retaguardia para aprovechar el esperado avance. Una semana después, en la soleada mañana del 1 de julio, empezó el ataque. La infantería británica estaba segura de que nada podía haber sobrevivido a los 7 días de intenso bombardeo a que habían sido sometidos los alemanes. Los hombres subieron hacia las trincheras de comunicación, transportando cada uno 60 libras de equipo. Justo antes de las 7:30 de la mañana, el fuego artillero alcanzó su punto culminante y luego se detuvo. Los oficiales dieron la orden. La infantería salió de sus trincheras y avanzó hacia tierra de nadie. Los hombres desaparecieron tras la cortina de humo, pero las defensas seguían intactas y las ametralladoras empezaron a sonar. El ataque se detuvo a lo largo de casi toda la línea británica. El día que había empezado con tantas esperanzas se convirtió en desastre. 19.000 británicos perdieron la vida y 35.000 fueron heridos, casi el mismo número de bajas que Wellington había sufrido durante los 6 años que duró su campaña en España un siglo antes. Solo los franceses que estaban por debajo del Somme alcanzaron sus objetivos, ayudados por una espesa niebla. Sus bajas fueron relativamente pocas e hicieron 4.000 prisioneros. Los británicos pasaron la tarde del 1 de julio recogiendo heridos. A menudo pudieron hacerlo gracias a que los alemanes acordaron treguas locales en tierra de nadie. Destrozados por la experiencia, los que sobrevivieron se preguntaban qué había fallado mientras se sentaban en las trincheras de las que unas horas antes habían salido con tanto optimismo. Las precarias comunicaciones hicieron que pasara cierto tiempo antes de que los generales comprendiesen lo que había ocurrido, pero incluso entonces no podían detenerse. No podían abandonar a sus aliados rusos e italianos y tenían que reducir la sofocante presión sobre Verdún. Y entonces se dio otra larga batalla de agotamiento. Los batallones de infantería lanzaban al ataque una fuerza de 1.000 hombres, pero podían perder 3/4 partes de ellos en unos días. Los que quedaban se retirarían y volvería a organizarse otro contingente para enviarlo una vez más al ataque. Nombres como Thiepval, Gomcourt, Highwood, Montauban y Beaumont-Hamel, cuyas ruinas pueden verse aquí, se convirtieron en sinónimos de sangre y angustia. El verano dio paso al otoño. Y cuando en noviembre el terreno se cubrió de barro, los británicos interrumpieron los ataques. En 4 meses y medio habían avanzado un máximo de 7 millas a costa de más de 600.000 bajas.
Pero los alemanes habían tenido un número de bajas similar. Y así acabó 1916. ¿Sería 1917 mejor para ambos bandos? El invierno de 1916-17 en el frente occidental fue uno de los más fríos en muchos años. El terreno estuvo helado hasta abril y en las trincheras muchos hombres caían enfermos. Pero la matanza continuó incluso durante este periodo. La artillería, los morteros, las ametralladoras y las incursiones se encargaron de que la lista semanal de bajas nunca estuviese vacía. Pero la moral seguía intacta. Ambos bandos dedicaban el tiempo a reponer sus devastadoras pérdidas, tanto en hombres como en material. Para entonces, los británicos se habían visto obligados a imponer el reclutamiento forzoso al no haber suficientes voluntarios. En Londres, el nuevo primer ministro británico, David Lloyd George, trataba de deshacerse de su comandante en Francia, pero la reputación de Haig era demasiado alta. Sin embargo, en Francia, la falta de ideas estratégicas hizo que Joffre fuera sustituido por el persuasivo y angloparlante Robert Nivelle como comandante en jefe. El alemán von Falkenhayn, al que vemos a la izquierda de la imagen, pagó por su fracaso en Verdún. Le sucedieron Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, vencedores en el Frente Oriental en 1914. Estos se dieron cuenta de que la gran cantidad de bajas alemanas en 1916 suponían una reducción considerable de las líneas en el frente occidental y decidieron no solo adoptar una postura defensiva, sino también retrasar las líneas. Durante el invierno construyeron grandes defensas de hormigón, sobre todo delante del sector británico. Además de estar convencidos de que estaban desangrando a los alemanes, los aliados contaban con un arma nueva. Los británicos habían dedicado 1915 y el primer semestre de 1916 a desarrollar un vehículo oruga blindado capaz de cruzar trincheras y superar las alambradas. El resultado fue el tanque, así llamado porque los primeros modelos, y por razones de seguridad, eran transportados en tren simulando ser tanques de agua destinados a Oriente Medio. A finales de agosto del 16 habían sido enviados a Francia 60 tanques que al mes siguiente fueron utilizados por primera vez en el Somme con distintos resultados. Los franceses enseguida aceptaron esta nueva arma y fabricaron sus propios modelos, el Schneider y el Saint-Chamond. Y más tarde el tanque ligero Renault, el primero con torre blindada. La diferencia era que los británicos utilizaban el tanque en apoyo directo de la infantería y los franceses consideraban el tanque pesado como simple artillería móvil. Los primeros modelos de ambos ejércitos eran muy lentos y de mecánica poco fiable. El Renault ligero, sin embargo, era más rápido y maniobrable. Nivelle desarrolló un plan para atravesar las defensas alemanas en un día. Mientras las fuerzas anglo-francesas inmovilizaban a los alemanes al norte del Oise, el ataque principal se llevaría a cabo en el sector montañoso del Chemin des Dames al sur del Oise.
Tras un intenso y prolongado bombardeo con casi 3.000 cañones, incluyendo los del tipo ferrocarril, los franceses atacarían seguidos inmediatamente de las reservas para mantener la intensidad del ataque. La ofensiva iba a lanzarse en abril de 1917, pero en marzo los alemanes dieron el primer paso al empezar a replegarse tras su nueva línea defensiva. Ello sorprendió a los aliados, cuya reacción fue más lenta de lo previsto y se vio dificultada por las trampas explosivas que los alemanes habían dejado detrás. La retirada alemana pareció invalidar el ataque al norte del Oise. Sin embargo, Nivelle insistió en continuar con la ofensiva. Y los británicos atacaron Arras el 9 de abril. Esta vez 3.000 cañones bombardearon las líneas alemanas durante 5 días. El primer día los canadienses obtuvieron un gran éxito al apoderarse de la loma Vimy, pero poco más se ganó. Se utilizaron 60 tanques para escoltar a la infantería hasta sus objetivos. Pero muchos fueron víctima de las ametralladoras con munición antitanque y otros se hundieron en el lodo. El ataque al Chemin des Dames debía haber empezado el mismo día, pero se retrasó al considerar que los cañones no habían causado el daño suficiente y por lo tanto se prolongó el bombardeo. Y tras 9 días de bombardeo, los franceses iniciaron el ataque el 16 de abril. Los alemanes conocían bien el plan y disponían de 3 líneas defensivas bien fortificadas, así como de un gran número de refuerzos listos para el contraataque, que llevaron a cabo con excelente resultado. Desde el principio, los franceses sufrieron muchas bajas y avanzaron muy poco. Sin embargo, Nivelle continuó atacando durante el mes de abril, pero el número de bajas seguía aumentando. Y lo que aún fue peor, el sistema médico falló y muchos heridos murieron innecesariamente. Tras la agonía de Verdun, el Chemin des Dames demostró ser la gota que colmó el vaso. Y a principios de mayo el malestar cundió entre las tropas y muchas unidades se negaron a llevar a cabo más ataques inútiles. El gobierno francés reaccionó destituyendo a Nivelle y sustituyéndole por Henri Pétain, héroe de Verdun. El malestar se había extendido a no menos de 60 unidades y Pétain se dio cuenta de que la única manera de que el ejército recuperase la moral era adoptar una postura defensiva. Los motines franceses y el hecho de que los submarinos alemanes amenazaban con cortar la línea de sustento británica a través del Atlántico convirtieron la primavera del 17 en un periodo terrible para los aliados occidentales. Sin embargo, quedaba una esperanza. El 6 de abril, los Estados Unidos entraron en la guerra. Aunque ello suponía nuevas fuerzas, habrían de pasar muchos meses antes de que las tropas norteamericanas estuviesen listas para la batalla, si bien el primer contingente, al mando del general Black Jack Pershing, llegó a Francia en junio. Pétain sabía que los alemanes aprovecharían la situación del ejército francés para atacar. Y solicitó la ayuda de Douglas Hay y sus 5 divisiones británicas. Estas atacarían para desviar la atención alemana.
Haig ya había estado planificando una operación para despejar la costa belga y ahora utilizó el plan como base para una operación en 3 fases. Primero lanzaría un ataque limitado en junio para capturar la estribación White-Sheet-Messines. Luego, a finales de julio, lanzaría el ataque principal para apoderarse de Brujas y una vez rotas las líneas alemanas, lanzaría simultáneamente un ataque anfibio y un ataque terrestre a lo largo de la costa con el fin de desviar el flanco alemán. El ataque a Messines en junio fue cuidadosamente planificado y se mandó construir este enorme modelo topográfico de la zona para que las tropas británicas, australianas y neozelandesas que tomarían parte en el ataque pudieran recibir instrucciones precisas sobre su cometido. También se llevaron a cabo varios ensayos. Aparte de estos preparativos, iba a utilizarse en masa por primera vez una nueva arma de trincheras, la mina terrestre. Esta que aquí se muestra fue utilizada el primer día del Somme en 1916, pero desde enero de aquel año los británicos habían estado construyendo túneles bajo la estribación White-Sheet-Messines y en junio del 17 habían conseguido plantar no menos de 19 minas. Muchos de los que trabajaron eran mineros y constructores de túneles en la vida civil. Cuando el túnel estaba listo, se rellenaba con grandes cantidades de explosivos. A menudo era un trabajo espantoso. Los constructores de túneles tenían que estar constantemente atentos ante los signos de túneles alemanes. A veces los alemanes trataban de explosionar minas bajo los túneles británicos, y a veces los túneles se encontraban, y los que trabajaban en ellos luchaban entre sí a muerte. Tras colocar las cargas, estas tenían que ser conectadas a mecanismos eléctricos detonadores. Los mecanismos tenían que ser cuidadosamente revisados para asegurarse de su funcionamiento, y luego se bloqueaba el túnel. Las tropas de ataque fueron desplegadas para sacar el máximo provecho del caos causado por las minas. Todas las minas fueron explosionadas al mismo tiempo en la madrugada del 7 de junio, y el ruido de la detonación pudo incluso escucharse en el sudeste de Inglaterra. Luego atacaron las tropas. Las líneas defensivas fueron rápidamente invadidas y se aseguró la estribación. Este ataque fue un buen presagio para la ofensiva principal a finales de julio. 30 divisiones británicas y 4 francesas lanzarían un ataque sobre un frente de 15 millas en el saliente, precedido por un fuego artillero que continuaría durante 15 días, hasta entonces el más largo e intenso en el frente occidental. El ataque se lanzó la mañana del 31 de julio y los primeros resultados fueron prometedores. Pero por la tarde empezó a llover y la lluvia persistió durante 10 días. La artillería había dañado el delicado sistema de desagüe en Flandes y la lluvia y el bombardeo convirtieron la zona de batalla en un lodazal. Se perdieron las esperanzas de un avance rápido y se canceló el desembarco anfibio. Hubo
Hubo que esperar a que el terreno se secase, lo que supuso un respiro para los alemanes. Cada vez que se reanudaban los ataques volvía a llover y pronto aquello volvió a convertirse en otra larga batalla de desgaste. El terreno era un lodazal y los hoyos producidos por las bombas se llenaron de agua y muchos hombres se ahogaron en ellos. En semejantes condiciones la moral empezó a fallar, pero los ataques continuaban, ya que era necesario desviar a los alemanes, sobre todo ahora que era evidente que Rusia estaba a punto de hundirse y los alemanes tal vez dirigiesen sus fuerzas hacia el oeste para atacar las frágiles tropas francesas. Y a principios de noviembre los británicos hacían un último esfuerzo por apoderarse de la estribación Passchendaele, que estaba a menos de 6 millas de la línea de ataque original. En 15 semanas de lucha se habían capturado 41 millas cuadradas de barro. Cada una había costado unas 10.000 bajas. Sin embargo, el fin del tercer Ypres no significó el fin de las operaciones activas en 1917. La división acorazada británica, frustrada por lo ocurrido en Flandes, quería demostrar su valía. Eligieron una zona alejada de los lodazales de Ypres, el terreno calcáreo y ondulado al este del campo de batalla del Somme, en la región de Cambrai. El amanecer del 20 de noviembre, 378 tanques atacaron sin ningún fuego artillero preliminar. Al mando iba el general de la división acorazada en un tanque llamado Hilda. Aplastaron las líneas alemanas seguidos de 6 divisiones de infantería. Cuando cayó la noche habían conseguido penetrar 5 millas. Parecía que el esperado avance se había conseguido y en Gran Bretaña, y por primera vez desde el inicio de la guerra, sonaron las campanas de las iglesias en señal de celebración. Pero fue un júbilo prematuro. Al día siguiente solo quedaban 40 tanques en buenas condiciones y los alemanes empezaban a desplegar reservas. A finales de noviembre se había conseguido avanzar 2 millas más, pero entonces los alemanes lanzaron un gran contraataque, forzando la retirada británica hasta casi la línea original. Así, la veda en el frente occidental empezó un poco más tarde que en años anteriores. El pesimismo cundió entre los aliados. La Revolución Rusa de octubre de 1917 supuso que Rusia abandonase la guerra y se sabía que los alemanes estaban desviando tropas adicionales al oeste. El número de tropas americanas en Francia seguía siendo simbólico y los franceses y británicos estaban agotados por las ofensivas del 17. Ello significaba que la única opción era replegarse y esperar el inevitable ataque alemán. Los alemanes habían estado perfeccionando una nueva forma de ataque que ya habían utilizado en el frente occidental y en el contraataque de Cambrai. La encabezaban tropas de asalto especialmente entrenadas que sabían evitar los centros de resistencia y avanzar rápidamente hasta lo más profundo de las defensas enemigas. Se llevaban a cabo breves ataques preliminares para aislar las posiciones desde detrás y destruir las comunicaciones.
El primer ataque alemán iba a ser contra los británicos y el objetivo era aislarlos de los franceses y obligarles a retirarse hacia el norte, dejando a sus espaldas el Canal de la Mancha. Disponían de dos factores a su favor. Lloyd George, horrorizado por la matanza del Tercer Ypres, decidió reducir el número de tropas enviadas a Francia. Ello dejó a Haig con una fuerza de combate menor con respecto al año anterior. Sin embargo, había acordado con los franceses, que tampoco disponían de muchos recursos humanos, extender el frente 25 millas hacia el sur, al otro lado del río Oise. Esto ocurrió en enero, pero había que fortificar las defensas. Y aún no se habían completado los trabajos cuando los alemanes atacaron el 21 de marzo de 1918. La espesa niebla había favorecido a las tropas de asalto cuando atacaron al alba un frente de 64 millas, infiltrándose rápidamente a través del mismo y también por el extremo norte. En el sur, el ejército, demasiado esparcido, tuvo que retirarse y muchos de sus hombres fueron capturados por las tropas de asalto alemanas. Haig entonces les pidió a los franceses que preparasen refuerzos rápidamente, y así lo hicieron. Al mismo tiempo, un generalísimo aliado, el francés Ferdinand Foch, recibía el nombramiento oficial para coordinar operaciones conjuntas. El avance alemán empezaba a ser más lento. Las tropas de asalto acusaban el cansancio y empezaban a abandonar la línea de ataque para hacer incursiones y saquear los víveres británicos. El avance se detuvo finalmente delante de Amiens. Los británicos habían perdido el territorio capturado en el Somme en el 16 y además otros territorios. Para los aliados fue un duro golpe, pero los alemanes no habían terminado todavía. Menos de una semana después del final de esta ofensiva, volvieron a atacar el 9 de abril en el río Lys, cerca de la frontera belga. Aquí las primeras víctimas fueron portugueses. Portugal, el aliado más antiguo de Inglaterra, había sido persuadida en marzo de 1916 para entrar en la guerra, ante todo para combatir contra las colonias alemanas en África, y también había enviado un pequeño contingente a Francia. La niebla volvió a aparecer y los portugueses fueron vencidos. Pero una vez más los alemanes no pudieron mantener la presión. Y a finales de abril las defensas aliadas disponían de los refuerzos suficientes como para detener el avance. Hindenburg y Ludendorff se volvieron hacia los franceses. A finales de mayo atacaron en el Chemin des Dames, confiando en desviar las reservas francesas para así poder atacar una vez más a los británicos. La niebla, aliada de las tropas de asalto, estaba presente y en 4 días habían llegado al Marne, un avance de 30 millas. Pero habían agotado sus suministros y la defensa que encontraron fue demasiado fuerte para ellos. Dos divisiones americanas ayudaron a defender el Marne y fue el espectro de la creciente fuerza americana lo que desesperó a los alemanes. Volvieron a atacar el 9 de junio, esta vez a lo largo de la línea del Oise. Sin embargo, los franceses ya conocían las tácticas alemanas y permitieron una cierta penetración antes de contraatacar por los flancos. Los alemanes habían sufrido 800.000 bajas en sus 4 avances y su fuerza y moral disminuían. Sin embargo, Ludendorff estaba decidido a intentar conseguir una vez más la victoria decisiva. Y el 15 de julio atacó la Champaña con una masiva fuerza de 52 divisiones.
Las principales defensas francesas estaban bien situadas en la retaguardia, y cuando las tropas de asalto atacaron, aquellas quedaban fuera del alcance de tiro de la artillería de apoyo. Una vez más, los franceses, junto a los americanos, apoyados por los tanques que les abrían camino, atacaron los flancos alemanes. Había fracasado el plan alemán para forzar la decisión en el oeste antes de que los americanos se hicieran demasiado fuertes. Al estarse quedando sin recursos humanos, no tenían más opción que replegarse y esperar el inevitable contraataque.